Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través del canal de El Clamor de Medianoche y de otros canales hermanos que también tenemos la misma fe y la misma esperanza. A todos les deseamos un feliz sábado y que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues bien, hermanos, como es nuestra costumbre, antes de abrir la hermosa, bella palabra de Dios, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas, elevar nuestras mentes al trono de la gracia para ponernos en comunión con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino sobre nuestras vidas y ayúdanos a hacer tu voluntad, como se hace en el cielo, que también nosotros la hagamos acá en la tierra. Padre, a través de la sangre, los méritos redentores de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos perdón para todos nuestros pecados, faltas y errores. Ahora, mi amado Jesús, te aceptamos como nuestro gran Dios y Salvador. Aceptamos tu señorío. Y ahora, Jesús, pedimos que tu Espíritu, tu presencia, descienda sobre nosotros al presentar tu palabra y nuestros hermanos a escucharla. Bendícenos ahora porque lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes lleva como título Voces proféticas que llaman al arrepentimiento y la reforma. Y allí, como el énfasis especial en este mensaje, cómo el oro se ha ennegrecido. Así que durante estos sábados siguientes vamos a estudiar una serie de mensajes que tienen que ver con las voces proféticas de Dios a través de las edades que llaman al arrepentimiento, al abandono de pecado y a una reforma en nuestra vida espiritual. Por eso quiero en esta mañana llamar al pueblo de Dios para que a través del estudio de la palabra, a través del poder del Espíritu de Cristo, podamos comenzar una obra de humillación, una obra de arrepentimiento, una obra de reforma, una obra de reavivamiento en nuestras vidas, porque el fin se acerca. El fin de todas las cosas está llegando. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero comenzar con un texto del profeta Isaías que encontramos en su libro de Lamentaciones, y allí en el capítulo 4 y el versículo 1 queremos compartir esto con ustedes. Dice así la palabra de Dios: cómo se oscureció el oro, cómo el buen oro perdió su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Quiero decirles, hermanos, que el oro es uno de los metales más preciados en el mundo entero. No solo por su belleza, por su brillantez, sino también por ser el único metal que posee, además de su valor económico y durabilidad, es el más adquirido, deseado por toda la gente. Sin embargo, podemos decir que el oro, a pesar de su color bello, de su brillantez y de su valor, esto puede perder su brillo. Ahora,
¿Significa esto que ya no sirve? ¿Significa que por haberse enmohecido, ennegrecido, manchado, es peligroso? Bueno, ¿sería eso motivo para deshacernos de él? Pues claro que no. De allí su alto valor en cualquier sociedad y latitud de la tierra. Es sorprendente poder ver cómo los hombres se vuelven locos en todo el mundo por la adquisición de este precioso metal. El profeta Jeremías usa esta ilustración del oro, como se ha ennegrecido, pero a pesar de que se ha ennegrecido, se puede pulir y se puede volver a rescatar su belleza, su brillantez, su color. Y el profeta usa el oro ennegrecido, enmohecido, como un símbolo de lo que le ocurrió al pueblo de Dios en los días del profeta Jeremías. Como criaturas, hijos de Dios, Él nos tomó del mundo, de la cantera tosca, rústica, deformada de este mundo, y nos ha convertido en preciosas joyas para Dios. Él, por medio de una alta disciplina a su pueblo, pues quita todas las impurezas del pecado de nuestras vidas. Y Él decidió rescatarnos, no con cosas corruptibles, sino con lo más precioso y más precioso que el oro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debo decirles que Israel, el pueblo de Dios, que sacó con mano poderosa de Egipto, no era el mejor pueblo de la tierra, pues aquellos hombres y aquellas mujeres estaban impregnadas de paganismo, idolatría, impureza, vicios, mucha deformidad. Un pueblo esclavo, sin educación, pueden imaginarse. Pero Dios los rescata por cumplir con su promesa a Abraham. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 7 y los versículos 6 y 8. Dice así: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros, escuchen, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais lo más pocos de todos los pueblos, esclavos, sino que porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está, hermano. Dios sacó piedras toscas. Dios sacó un pueblo tosco, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo sin educación. Pero Dios lo sacó para hacer su especial tesoro, sus joyas preciosas en el mundo de aquel entonces. Miren lo que dice también allí en el libro de Éxodo, en el versículo 19, capítulo 19 y los versículos del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, su oro espiritual sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amados hermanos, aquí está el tesoro de Dios. Aquí están las joyas preciosas de Dios. No por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser, por la gracia de Dios, por el amor de Cristo Jesús, a través de la disciplina que Dios iba a imponerle para que toda suciedad, corrupción, idolatría y pecado desaparecieran. Así que, hermanos, a través de toda la historia, Dios ha usado procedimientos de purificación del carácter de su pueblo. Les ha enseñado una cultura diferente al mundo. Era la cultura espiritual del reino de los cielos. El Señor mismo, a través de sus mensajes como ángeles, profetas, jueces, señales y prodigios, Dios les mostró una ruta perfecta para alcanzar la perfección, para alcanzar la pureza y la santidad de carácter. Su trabajo, o sea, el trabajo de Dios esmerado, es más que evidente. Sin embargo, con algunas excepciones, ese oro, esas piedras preciosas, esas joyas de Dios que llegaron a ser purificados, hubo un momento que perdieron su valor, su brillo y su calidad. ¿Cómo sucedió esto, hermano? Bueno, esa es la razón por la cual el profeta Jeremías, en sus días, su pueblo, el oro de Dios, las perlas de Dios, el tesoro de Dios, se enmoheció, se ennegreció, se corrompió. Como dice él, como el buen oro ha perdido su brillo y se ha ennegrecido. Hermanos queridos, miren lo que dice también el profeta en Lamentaciones capítulo 4 y versículo 2. Los hijos de Sión, el pueblo de Dios, Israel, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. ¡Qué degradación! ¡Qué devaluación de tesoro, de joya preciosa, de oro hermoso y brillante! Se convirtió en una vasija de barro. Amados hermanos, así como le sucedió al Israel de antaño en los días de Jeremías, hoy nosotros, el especial tesoro de Dios, las joyas de Dios, el oro de Dios, hablando espiritualmente, en estos días podemos convertirnos de oro a vaso de barro, formado por manos de alfarero. Esta advertencia nos debe de analizarnos a nosotros y de prepararnos para ser joyas que adornen y alaben a nuestro Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que el oro de Dios, qué le pasó al oro de Dios, a su pueblo, a su iglesia, que perdió su brillo? ¿Qué pasó con el oro de Dios que se ennegreció, se enmoheció? ¿Qué pasó con el oro de Dios que perdió su valor, dejó de ser oro para convertirse en una vasija de barro? ¿Cómo es posible que las vasijas de oro de Dios
se convirtieran en algo despreciable, que se ha devaluado. Amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, a través del profeta Jeremías, revela cómo el oro de Dios perdió su brillo, perdió su valor y se enmoheció. Pues bien, ¿cómo enfrentó el profeta Jeremías en sus días esta situación de devaluación espiritual del pueblo de Dios? ¿Cómo él enfrentó esta situación? ¿Qué remedio usó para tratar de rescatar ese oro? Para que volviera a brillar, para que volviera a tomar su valor. Pues bien, lo primero que hizo el profeta Jeremías fue ¿qué? Usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más poderosa que toda espada, que traspasa el corazón y llega a los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. O sea, que la palabra de Dios es viva y eficaz para hacernos volver al camino de regreso, a volver a adquirir nuestro valor, nuestra brillantez, nuestra hermosura. Es la palabra de Dios. Y ese fue el primer remedio que el profeta Jeremías usó para rescatar al pueblo de Dios. Eso está allí revelado en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6. Así dice la palabra de Dios. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda, camina, clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devorarán pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabras de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Jeremías capítulo 8 y versículo 5 sigue narrando la situación de cómo Israel se va devalorando, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, como era el pueblo de Dios en los días de Jeremías, rebelde, con rebeldía perpetua, señalado ahí en rojo y blanco. En azul, abrazaron el engaño, no han querido volverse, persistían en el pecado. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Ahí está, hermano. Cuántas cosas hay señaladas. Rebelde, con rebelión perpetua, abrazaron en el engaño. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Como justificando que todo está bien. Ahora, Jeremías capítulo 2, del 19 al 23, sigue narrando: tu maldad te castigará
y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. ¿Cómo llama Israel? Ramera, prostituta. Y yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo dices? No soy inmunda. Nunca anduve tras los Baales. El colmo de la falsedad, de la mentira, del fraude. En pecado, en adulterio espiritual, en idolatría, en rebeldía contra Dios, que dejaron a Dios. Y ahora dice allí, ¿cómo dices que soy inmunda y nunca anduve tras los Baales? El pecado, hermanos queridos, siempre ha cegado a los seres humanos. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2 del 7 al 9. Y os metí en tierra del Carmelo, para que comieseis su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ahí está, hermano, ahí está la situación real de aquel pueblo. Por eso dice Jeremías en el capítulo 5 de su libro, versículos 20 y 21, denunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y ¿qué? Y no oye. Por lo tanto, mire lo que sigue diciendo el profeta Jeremías de su pueblo. Jeremías capítulo 2, versículo del 11 al 15. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Hermano, los egipcios cambiaron sus dioses a pesar de que fueron destruidos casi todos. Los babilonios dejaron sus dioses. Los pueblos paganos, Filistea o los filisteos, los cananeos, dejaron sus dioses, que eran dioses inventados por sus manos. No. Sin embargo, el pueblo de Dios, el especial tesoro de Dios, el oro de Dios, al cual Dios le mostró las maravillas de su poder, dejaron a su Dios. Terrible, hermano, terrible. Aunque ellos no son dioses, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1 en azul, me dejaron a mí fuente de agua viva, en amarillo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados hermanos, dejaron a Dios, la fuente de agua viva,
para acabar en la idolatría, en los dioses, en el paganismo. ¿Es Israel siervo? Es una pregunta. ¿Es esclavo? ¿Por qué han venido a ser presa otra vez del pecado de la idolatría, como en Egipto? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Amados hermanos, el primer paso, el primer método que usó Jeremías para tratar de salvar a aquel pueblo fue presentar la palabra de Dios, donde está revelada la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios advertidos. Y entonces a través de la palabra de Dios les señala a ellos sus pecados, su idolatría, su rebelión, su maldad, su abandono de Dios. Dejaron a Dios fuente de agua viva para ir a cavar cisternas que no retienen agua. Ese fue el primer paso. Jeremías le presentó la palabra y ellos la rechazaron. Ahora, el segundo paso que Jeremías da es llamarlo ahora al arrepentimiento, al abandono de pecado, a hacer una reforma en su vida espiritual y en su adoración al verdadero Dios. Jeremías, al hacer esto, enfrentó una crisis, llamando al pueblo, llamando a los líderes tribales, llamando a los líderes religiosos, llamando a los sacerdotes, llamando a los profetas, llamando a los reyes para que se humillaran, para que pidieran perdón a Dios, para que abandonaran la idolatría y volvieran a los caminos de Dios. Hermanos queridos, estas fueron las palabras que usó el profeta Jeremías. Y eso está allí en el capítulo 3 y los versículos del 12 al 14. Dice así: ve, le dice el Señor a Jeremías, ve y clama estas palabras hacia el Aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Llama al pueblo, dile a este pueblo rebelde, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre vosotros. Qué Dios tan grande, a pesar de tanto pecado de la idolatría, como el oro había perdido su brillo, cómo habían cavado cisternas rotas, cómo dejaron de adorar a Dios para adorar a dioses que no existen. Dice, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo. Wow, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Conocen pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Ese es el llamado. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá errante, divagando. No, ese no era el plan de Dios. Jeremías, capítulo 2 del 9 al 13. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las islas de Chittim, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por la
por lo que no aprovecha. Espantaos cielos, y sobre esto horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. Ahí está el llamado al arrepentimiento. Pero quiero decirle, hermano, que ni escucharon la palabra de Dios presentada por Jeremías, y no respondieron tampoco al llamado de Dios al arrepentimiento y la reforma. Entonces, el tercer paso es que Dios le dice al profeta Jeremías que anunciara su juicio sobre este pueblo rebelde. Recuerden, cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechaza el llamado al arrepentimiento, al abandono de pecado, a una reforma espiritual en nuestra vida, viene ¿qué? Como tercero, el anuncio de los juicios de Dios, que pronto iban a caer sobre ellos si no se arrepentían. Miren, hermano, esto es lo que dice el profeta. Jeremías 18, 21 y 23. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y hazlos derramar por medio de la espada, y que queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a cuchillo en la guerra. Óigase el clamor de sus casas, cuando trajeres sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mí y a mis pies han escondido lazo. Mas tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres sus pecados delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así como ellos en el tiempo de su furor. Eso es lo que está diciendo ahora el profeta, su experiencia. No oyen la palabra de Dios. No oyen el llamado al arrepentimiento, al abandono de pecado y la reforma espiritual. Pues Señor, envía sobre ellos ¿qué? El castigo. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 14 al 18. Lava la maldición de tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan, y del que hace oír las calamidades desde el monte de Efraín. Decid a la gente, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierras lejanas, y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Jeremías, capítulo 4. 19 al 23. Mis entrañas, está hablando el profeta, mis entrañas me duelen, las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Escuchen. Los que no obedecen a Dios son ignorantes y no son ¿qué? Entendidos, sabios para hacer el mal y para bien hacer y para el bien hacer no supieron. Miré la tierra
he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había luz en ellos. Eso era lo que le esperaba al pueblo de Israel, por rechazar la palabra de Dios, por rechazar el llamado al arrepentimiento y a la reforma espiritual en la verdadera adoración. Dice Jeremías capítulo 2 y versículo 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron voces en pos de ti. No los creas cuando bien te hablaren. No les creas cuando bien te hablaren. Jeremías 11:21, por tanto así ha dicho Jehová de los varones de Anatop, que buscan tu alma, diciendo, no profetices en nombre de Jehová y no morirás en nuestras manos. Quiere decir que como ahora el profeta les está hablando de las calamidades, de los juicios de Dios que van a enfrentar ahora, dice así, aquellos varones llamados falsos profetas le dijeron, no profetices en nombre de Jehová y no morirás en nuestras manos. Quiere decir que por el profeta Jeremías predicar la palabra de Dios, por hacer un llamado al reavivamiento y por denunciar los juicios como consecuencia de la paga del pecado, tenía amenaza ¿de qué? De muerte. Esa es la historia a través de los tiempos de aquellos que predican la palabra de Dios, de aquellos que llaman al arrepentimiento, al pecado por su nombre, a abandonar el pecado y de anunciar los juicios venideros, son sentenciados a muerte. Miren, 9 cosas que voy a mencionar de la situación espantosa de Israel. Número 1, Israel olvidó a Jehová, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. Jeremías 2:13. Número 2, Israel se convirtió en una nación degenerada, como el oro perdió su brillo. Jeremías 2:21. Ningún jabón ni lejía podría limpiarlos. Jeremías 2:22. Los líderes tenían sus ropas manchadas de sangre inocente. Jeremías capítulo 2, versículo 34. Número 5. Tenían el descaro de ser una prostituta. Jeremías capítulo 3 y versículo 3. Número 6. Adoraban a todos los dioses falsos en todo monte alto. Jeremías capítulo 3 y versículo 6. Habían matado a sus profetas antes que a Jeremías. Jeremías capítulo 3 y versículo 3. Habían matado a sus profetas. Jeremías capítulo 2 y versículo 30. Número 8. Establecieron ídolos en el templo, adorando a la diosa pagana, la reina de los cielos. Jeremías 7:18 y 44:17. Y ofrecieron sus hijos como ofrenda a los dioses paganos. Jeremías 7:31 y 19:5. Hermanos queridos, en resumen, esta era la terrible condición del pueblo de Israel en aquellos días. Ahora escuchen. Miren si el pecado ciega, que no escucharon el mensaje de la palabra de Dios, que no respondieron al llamado de arrepentimiento, de abandono de pecado y una reforma espiritual, que no se le hicieron caso a los juicios que el profeta Jeremías anunciaba de la destrucción de Jerusalén. Y hermano, por último, que ellos condenaron
a muerte al profeta por hacer esta obra. Y este es el último paso, la persecución. Jeremías fue un hombre perseguido. El profeta Jeremías, por presentar la palabra de Dios, por declarar la idolatría, por llamar la atención a su apostasía, por adorar a otros dioses, por anunciar los castigos, juicios que de pronto caerían sobre la ciudad. Escuchen, fue perseguido, fue castigado, fue condenado a muerte, pero Dios lo libró. Jeremías 26, del 7 al 9 dice: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y fue que acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, escuchen, número 1, los sacerdotes, los líderes espirituales, los profetas, por supuesto falso, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿No te sorprende esto? ¿Quiénes fueron los encargados de perseguir, de castigar, de maltratar y de condenar a muerte al profeta Jeremías? Los líderes religiosos, los sacerdotes, el pueblo, los falsos profetas y el pueblo en general. Dice: porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, donde la gloria de Dios se fue, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Jeremías 20, del 1 al 3. Y escuchen: Pasur, sacerdote, el líder, hijo de Imer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pasur a Jeremías profeta, y púsele en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Jeremías 26, 21. Y oyó sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Ahora no es el liderazgo, no es el sacerdote principal, no son los falsos profetas, no es el pueblo, sino que el rey conspiró y mandó a matarle. Jeremías 36, 26. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azariel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendiesen a Baruch, que era el escritor, escribiente, y a Jeremías, profeta, mas Jehová los escondió. Hermanos, esa era la condición del pueblo de Israel en los días de Jeremías. Tenía razón Jeremías al decir cómo el oro se ha ennegrecido, cómo el oro ha perdido su brillo, cómo el oro ha perdido su valor, cómo el oro de Dios se convirtió en vasos de barro por manos de alfareros humanos. Miren, hermanos, en tiempos de Jeremías el oro se ennegreció. En tiempos de Jeremías el pueblo estaba en idolatría. En tiempos de Jeremías hubo profetas falsos. En tiempos de Jeremías los gobernantes eran impíos y corruptos. En tiempos de Jeremías la justicia se puso lejos. Ahora, toda esa historia que hemos contado de la idolatría, del pecado, del abandono de Dios, de la prostituta Israel que perdió su brillo,
es una historia que se está repitiendo en nuestros días. Ahora viene la aplicación para nosotros, el pueblo de Dios del último tiempo. Miren, hermanos, esto es lo que está pasando nuevamente. El oro de Dios está perdiendo su brillo, se está enmoheciendo. El pueblo de Dios está en pecado. El pueblo de Dios de la actualidad está en rebelión. El pueblo de Dios en la actualidad está en apostasía. El pueblo de Dios en la actualidad es idólatra. El pueblo de Dios, sus líderes son impíos, corruptos y pecadores. Y número 6, el pueblo de Dios está persiguiendo a los Jeremías modernos que predican solo escritura. Un así dice Jehová a través de la Biblia y del espíritu de profecía. El pueblo de Dios hoy persigue al verdadero remanente porque está ya declarando los pecados y llamando al arrepentimiento. El pueblo de Dios hoy persigue cuando se declara que estamos en apostasía abierta. Y solo esto se contempla al ver y oír lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Cómo el pueblo de Dios, cómo el oro de Dios se está ennegreciendo, se está enmoheciendo. Cómo el liderazgo no es un liderazgo que apaña toda la idolatría, toda mundanalidad, todo pecado. Son indiferentes al llamado del remanente a buscar a Dios. Ellos pronto y muy pronto, más de lo que usted piensa, el liderazgo, la iglesia, ha de perseguir nuevamente al remanente de Dios y decretarán la muerte como lo hizo en el pasado, se le hizo al profeta Jeremías. Hermano, todo eso está escrito. Todo eso está escrito para amonestarnos a nosotros, los que vivimos en el último tiempo. Miren, así como Dios escogió al Israel antiguo y lo sacó de Egipto, dentro de todos los pueblos lo eligió como su especial tesoro. También en nuestros días, en el fin del tiempo, Dios está sacando su pueblo del Egipto moderno, del mundo, de las costumbres del mundo, del paganismo del mundo. Y ha escogido un pueblo especial, como lo revela la palabra de Dios. Allí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación. Amados hermanos, en el tiempo del fin, Dios levantará un pueblo como su especial tesoro dentro de todas las iglesias. Los fundadores de este pueblo estaban compuestos por un fiel remanente que permanecieron firmes frente al chasco de 1844 que ustedes conocen. Ese remanente se conoce como los fundadores de la verdadera iglesia, del remanente, el pueblo adventista del séptimo día. Este grupo de hombres y mujeres fieles que creyeron y aceptaron y obedecieron la palabra de Dios, a este grupo de hombres se les conoce
como los pioneros, a ellos Dios les reveló los pilares de la sana doctrina, les reveló el fundamento de la verdad bíblica. A ellos Dios los escogió y ellos recibieron a través del don del Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu de Cristo y del don de profecía, las doctrinas que hoy nosotros tenemos. Pero quiero decirle que aquel pueblo fueron el especial tesoro de Dios del tiempo del fin. Pero ahora quiero decirte que la historia se repite. Tristemente, la historia del antiguo Israel se está repitiendo en nuestros días. Los primeros padres en Israel sirvieron a Dios, pero se levantó una nueva generación de hombres que se desviaron de la verdad, pero Dios no los abandonó. Levantó profeta tras profeta, llamando al arrepentimiento, llamando al abandono de pecado, a abandonar la idolatría, a hacer una reforma en sus vidas en la verdadera adoración. La mayoría de aquel pueblo no obedeció. Y en el año 34, con la muerte de Esteban, Dios desechó a aquel pueblo como nación, no como individuos, como nación. Amados hermanos, la misma historia se está repitiendo con el pueblo de Dios en nuestros días. Dios levantó a aquellos pioneros, hombres de fe, de oración, la noche entera, en ayuno y escudriñamiento, cosa que no existe hoy en nadie, ni en los líderes, ni en los doctores, ni en las universidades. Y se creen más sabios que ellos. ¿Quién se los cree? Sin buscar a Dios, sin tener una relación con Dios. La misma historia se está repitiendo en el pueblo de Dios en estos últimos días. A principios del siglo XX, allá por el 1900, comenzó una nueva generación de líderes que lamentablemente fue apostatando, que lamentablemente fue cambiando la sana doctrina, que lamentablemente sembraron la semilla de la gran apostasía que hoy estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Y si no lo ves porque estás ciego espiritualmente. Y si no lo oyes porque estás sordo espiritualmente. Y si no te das cuenta es porque no tienes discernimiento. Porque te falta el colirio del Espíritu de Cristo. Pero es horroroso. Es algo abominable como el oro de Dios que heredamos de aquellos pioneros. Hoy se ha ennegrecido, se ha enmudecido, se ha corrompido y ha perdido su valor. Y son vasijas de barro. Es triste y doloroso, pero hay que decirlo. El profeta Jeremías, Dios lo envió a decirle eso al pueblo. Y Dios hoy tiene sus profetas Jeremías modernos para que le digan a su pueblo que se están devaluando, que se están convirtiendo en vasijas de barro. Y lo mismo que le sucedió al Israel de los días de Jeremías, está por sucederle a este pueblo rebelde, idólatra, mundano, pagano de nuestros días. Los líderes que sustituyeron a los pioneros, lamentablemente fueron apartándose de la verdad, de los pilares, de la sana doctrina que Dios le reveló a los pioneros. Este liderazgo ignoró el consejo y la amonestación de la profeta de que esa doctrina que Dios le reveló a los pioneros, los pilares que Dios le reveló a los pioneros, no se podía cambiar de ella ni una jota ni un tilde. Y poco han hecho que han cambiado ¿qué? La doctrina
completa y han introducido nuevas doctrinas que no están reveladas en la palabra de Dios, que los pioneros no que la creyeron. Tristemente, y la defienden a capa y a espada. Pueblo idólatra, pueblo apóstata, pueblo mundano. Este es el llamado. Arrepentidos y convertidos. Hoy nosotros podemos decir, como el antiguo profeta Jeremías, como el especial tesoro de Dios, como el oro de Dios del fin del tiempo, su pueblo santo, su real sacerdocio, su nación santa, ha perdido el brillo y se ha ennegrecido. Y pretenden estar bien y súper bien por fuera, pero por dentro son una podrida llaga. Los sepulcros que blanqueados. Porque niegan ¿qué? La verdad tal cual es en Cristo Jesús. Así como el antiguo pueblo de Israel se volvió un pueblo rebelde e idólatra, que dejaron a Jehová fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas para beber las aguas corrompidas de los pueblos paganos, de beber el vino de la Babilonia. Hoy el llamado pueblo de Dios está cavando cisternas para beber del vino de la Babilonia, como los demás pueblos paganos, viviendo como los babilonios, adorando como los babilonios, vistiendo como los babilonios, comiendo como comen los babilonios, viendo y oyendo lo que ven y lo que oyen los babilonios. Y como los babilonios están embriagados con el vino de su Babilonia, también el pueblo de Dios del último tiempo, el oro que ha perdido su brillo, también está ebrio, porque lo que vemos y oímos desde los púlpitos modernos nos dicen que están ciegos, que están sordos, que no tienen discernimiento, y lo peor, que el Espíritu de Cristo no está en ellos. Y así, como fueron destruidos y estuvieron 70 años cautivos, al pueblo de Dios de estos tiempos, si no se humilla, si no se arrepiente, si no deja la idolatría, si no deja el paganismo, si no deja de beber el vino de la Babilonia, le espera lo mismo. Así como el antiguo Israel era un pueblo idólatra y adoró a dioses que no eran dioses, hoy el llamado pueblo de Dios del fin del tiempo está siguiendo los pasos del antiguo Israel, adorando a dioses paganos que no existen y que son de invento humano, como ha sido siempre. La historia se repite. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel todos los días debía repetir esta gran verdad que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Dice allí la palabra de Dios. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos son pues los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen. Estos son los mandamientos, los estatutos, los derechos que Jehová mandó que se os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. O sea, ahí está la bendición. Si tú obedeces esto, vas a ser prosperado. Ahora, escuchen. Oye pues Israel, oye pues pueblo de Dios de hoy. Cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, vuelve a repetir, oye Israel, Jehová
nuestro Dios Jehová, ¿qué? Uno es, no tres. Uno. Lo dice la palabra. ¿Lo crees? Yo lo creo. Porque lo dice la palabra. No seas tú como el pueblo de Israel, que Jeremías le hablaba la palabra de Dios y la rechazaron. Oye, pueblo de Dios, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Escuchen bien, palabra de Dios, no invento de hombre, ni cuento de hombre, ni tergiversación de hombre, palabra de Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, vas a tener problemas con el Dios que escribió estas palabras. Jehová, Dios uno es, no tres. Idolatría se adora, ¿qué? Más de. Seguimos. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, este mandamiento que yo te mando hoy, tú van a estar sobre tu corazón. Y tú tienes la responsabilidad de repetirlas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué tanta repetición? Jehová uno es, Jehová Dios uno es, Jehová Dios uno es en la mañana, Jehová Dios uno es en la tarde, Jehová Dios uno es en la noche, y el otro día, en la otra semana, el mes y toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Entre tus ojos, y has de atarla por señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que no se te olvide el mandamiento. Jehová, Dios uno es. Eso es lo que dice la palabra. Pero ahora, para que no te sorprenda, un intérprete de la ley, en los tiempos de Jesús, se atrevió a preguntarle, Mateo 22, 35 al 40. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Adorar al único Dios. Lo dijo Dios a Moisés allá en el Antiguo Testamento. Y ahora Cristo, el segundo Moisés, lo repite. ¿Qué te parece? ¿Lo crees? Que así sea. Este es el primero y grande mandamiento. Ama, adora al único Dios verdadero. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo de todo tu corazón. Y de estos dos mandamientos, amor a Dios, adorar a Dios y amar a tu prójimo, depende toda la ley. Los primeros 4, amor a Dios. Los siguientes 6, amor al prójimo. Ahora, ¿qué dice el campeón del evangelismo? ¿Qué dice el gran profeta y apóstol Pablo? En Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Porque aunque hayan algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros, dice el apóstol Pablo, empero no tenemos más que un Dios. Y lo define el Padre. ¿Crees esto o no crees esto? ¿O eres tú como el Israel de antaño, sometido en la idolatría? Ten cuidado. No le hagas decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Cree lo que la Biblia dice. Dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y ahora añade, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. ¿Quién creó el mundo? ¿Cristo? No, y Él. Otro más que han añadido. ¿De eso no lo dice la Biblia?
Eso no lo enseña la Biblia. ¿Cómo tú vas a creer en algo que la Biblia no dice? Eso es idolatría. Y esa orden la encontramos allí en Hebreos, capítulo 1, versículo 6, 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora aquí se añade una orden de Dios. Allá, Deuteronomio, en la Shemá dice, porque Jehová tu Dios, el único. Cristo lo reafirma, Pablo también lo ratifica, pero ahora ese único Dios da una orden. Adórenle al Hijo. Y aparte de adorar a Dios, y aparte de adorar al Hijo, autorizado por el Padre, le pregunto, ¿tú encuentras en la Biblia otra orden para adorar a otro Dios? ¿Tú encuentras otro mandamiento para adorar a otro Dios? Busca el texto y envíamelo. Busca el texto donde diga que hay que adorar a un tercero. Búscalo. Ah, pero tú sigues, ¿qué? La palabra de los falsos profetas como en el tiempo de Jeremías. Y el pueblo le hizo caso a los falsos profetas de Jeremías, porque el pueblo era idólatra. El pueblo se había prostituido. El pueblo había dejado a Dios. El pueblo había acabado la cisterna rota. Y dejaron a Cristo, a Dios, la fuente de agua viva. La historia se repite, hermano. La historia de la idolatría en el último pueblo existe como en lo antaño, en tiempo de Jeremías. Mira lo que dice el mismo Cristo, San Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Único. Y a Jesucristo, el cual él envió, su primogénito, el cual dijo, adórenle todo el universo. ¡Wow! Palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Jeremías. Al pueblo rebelde, incrédulo, al pueblo idólatra, al pueblo pagano, lo llevó primero a la Biblia. Y hermanos queridos, te estamos llevando a ti a la Biblia, para que tú entiendas que hay un solo Dios, el Padre, que hay un Señor Jesucristo, y que en ambos está la vida eterna. Tienes que creer eso, porque eso lo dice Dios. No te dejes seguir engañando por los falsos profetas como antaño en el tiempo de Jeremías. Hermanos queridos, la Biblia y solo la Biblia, la regla de conducta, no menciona ni reconoce a otro Dios aparte del Padre y del Hijo. Busca un texto y muéstramelo. Reto a cualquiera persona que busque ese texto y lo muestre. Búscalo. Donde aparezca otro Dios al cual haya que adorar. Entonces, adorar a otro Dios que no sea el Padre y el Hijo es idolatría, es pecado, es violación del segundo mandamiento que dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El desafío del remanente del tiempo del fin tiene la gran responsabilidad, como el antiguo profeta Jeremías en Israel, declamar a voz en cuello la apostasía, la idolatría que existe ahora en el pueblo de Dios. El fiel remanente tiene el deber de hacer sonar la trompeta para hacer una reforma verdadera en la adoración, como lo revela el antiguo profeta Joel, allí en el capítulo 2 y versículo 1, y dice, tocad trompeta en Sión, tocad trompeta en el seno del pueblo de Dios, pregonad en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día grande de Jehová y está cerca. Joel capítulo 2, versículo 2 y 13, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y llanto, y haced vuestros corazones, y lacerad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Joel 2, 15 a 17. Toquen trompeta en Sión, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Proclamen ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en ello, no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoree de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? La idolatría, el paganismo, la mundanalidad, el vino de la Babilonia tiene a muchos ebrios y están denigrando el nombre de Dios. Joel 2, 28 y 29. ¿Y será que después de todo esto que hemos leído ahora en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones? Y aún también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Apreciados hermanos, mucha atención. Estamos viviendo en el fin del tiempo. Es muy diferente el tiempo del fin, que tiene un comienzo, el tiempo del fin, a vivir en el fin de ese tiempo. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. En el fin del tiempo. Los pioneros comenzaron el tiempo del fin. Y la nueva iglesia, el remanente, está viviendo en el fin del tiempo. Y creo que, como dice el profeta Joel, todos con urgencia tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento, una humillación, dejar la idolatría de adorar a los dioses que la Biblia no menciona. Porque es tiempo de adorar al Padre y al Hijo. Estamos frente a la última prueba que ha de demostrar quiénes son los verdaderos adoradores del Padre y del Hijo, y los falsos adoradores que adoran otros dioses creados por la invención humana que la Biblia no menciona como Dios. Estamos experimentando ya el conflicto final entre la verdad y el error. Estamos viviendo ya la separación entre los verdaderos y los falsos adoradores. Estamos viviendo en el tiempo donde hay muchos idólatras dentro del pueblo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo cuando pronto se hará la separación, cuando impongan el decreto dominical. Solo los que se humillen, solo los que se arrepienten, solo los que abandonen el pecado, solo los que dejen la idolatría, recibirán el Espíritu de Cristo, no de otra persona, el Espíritu de Cristo. Solo los que hagan una reforma y experimenten un verdadero reavivamiento recibirán el poder del Espíritu de Cristo. Solo los que adoren al Padre y al Hijo recibirán el Espíritu de Cristo, profetizado allí en Apocalipsis capítulo 18 y los versículos del 1 al 5, cuando dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran potencia. La tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: ha caído la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de la fornicación de los reyes de la tierra, y han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta los cielos. Y Dios se ha acordado ¿de qué? De su maldad. Solo los que adoren al Padre y al Hijo han de proclamar al mundo bajo el poder del cuarto ángel, que no es otra cosa que el Espíritu del mismo Cristo. El mismo Cristo es el mensaje que se ha de proclamar en alta voz. Allí en Apocalipsis 14, del 6 al 10, cuando dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, el único Dios ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas. El único Dios es el Padre, y el Hijo Jesucristo es el Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Y allí en Colosenses: porque todas las cosas fueron creadas por Él, principados y potestades, visibles e invisibles, tronos, lo que sea, todo fue creado por Cristo. Entonces el último mensaje encierra de adorar al único Dios y de adorar al Creador de la tierra, Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor, tu Salvador y mi Salvador. Esta es la verdad que tenemos que proclamar en este tiempo, amados hermanos. Y el otro ángel le siguió diciendo: ¿por qué caí de Babilonia, aquella gran ciudad? Porque ha dado a beber del vino de su fornicación, la idolatría, colocando otro Dios donde no existe, donde la Biblia no lo menciona como Dios, ni tampoco menciona otro aparte del Padre y del Hijo, que adoremos a otro. Eso es idolatría, mi buen hermano. Al proclamar el mensaje de los tres ángeles y la verdadera adoración del Padre y del Hijo, el diablo se llenará de ira contra la llamada secta aborrecible y abominable, que tratarán de extirparla sobre la faz de la tierra, como lo hizo con el profeta Jeremías en tiempos pasados. Jeremías recibió una persecución de su propia familia. Jeremías recibió una persecución de su mismo pueblo. Jeremías recibió azotes y castigo por los falsos profetas. Jeremías fue condenado a muerte por los gobernantes, los sacerdotes. Jeremías fue buscado para ser ejecutado, pero Dios lo libró. Amados hermanos, la historia del sufrimiento y castigo y persecución que tuvo que experimentar el profeta Jeremías, muy pronto lo experimentará el fiel remanente, que anunciará la verdadera adoración del único Dios y del Creador, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos queridos, todos aquellos que proclamen la apostasía, la mundanalidad, la idolatría de adorar un tercer Dios, se levantarán para perseguir nuevamente a los que predicamos esta verdad. Esto es lo que declara el Señor. Dice así esta cita guay. Dice el gran engañador: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Hermanos queridos, ¿quién es esa secta aborrecible? Aquellos que adoren al Padre y al Hijo y denuncien los pecados de Babilonia. Cita Guay: es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda disputar su supremacía en él. Cita Guay: se hará pasar por grandes pruebas y angustias a la iglesia remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considerará al mundo como su súbdito. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupito que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo, así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel. Así, en el cercano futuro, se incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios. Pero
así como Dios libró al profeta Jeremías, Dios volverá otra vez a liberar a su fiel remanente que adora al único Dios y al Creador, Jesucristo de Nazaret. Cuando Satanás y sus ángeles y todos sus idólatras que le adoraron de la orden de avanzar para destruir a ese pueblo fiel remanente, son detenidos en seco. Algo que terrible que ocurre, que nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido. Son detenidos en seco. Y es que sale el sol a medianoche. Ocurre un gran terremoto. Los sepulcros de los fieles, de los últimos fieles del tiempo del fin, que adoraron la verdad del Padre y del Hijo, se saldrán de las tumbas y contemplarán la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ríos dejan de caer, el mar se traga puertos marítimos, los puertos de mar son arrasados. Y entonces aparecerá en el cielo la señal, la figura majestuosa y gloriosa del Hijo del Hombre, viniendo en grande gloria para recompensar a los fieles de todas las edades. Entonces un grito de victoria repercute por todo el mundo. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y todo el pueblo con voz de júbilo clamará: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Esta es la recompensa final para todos los que adoraron al Padre y al Hijo, para todos los que nunca se arrodillaron ante Baal, para aquellos que no amaron al mundo. Cristo los reconocerá como sus verdaderos discípulos y seguidores, y se dirá, como dice Mateo 25:34, entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, le ruego a Dios y le ruego a Jesucristo que a través del Espíritu de Cristo tú y yo podamos creer a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, enseñar, vivir y practicar la sana doctrina como los pioneros. Si haces eso, si crees en eso, tú estarás en pie en ese último día y podrás decir: este es mi Dios, a quien he esperado, y Él me salvará. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé la fuerza para permanecer fieles a la gran prueba que nos espera, sostenido por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque a través de las pruebas, de las luchas y las dificultades, tú tienes un pueblo que no perderá su brillo, un pueblo que no se ha de enmohecer, un pueblo que no se ha de ennegrecer, un pueblo que no se ha de convertir en una vasija de barro. No, un pueblo que levantará la bandera, el estandarte de Cristo, adorando al Padre y al Hijo por los siglos de la eternidad. Yo quiero estar allí con mis hijos, con mi familia, con mis seres queridos, pero también con mis hermanos que escuchen este sermón, este mensaje que solo proviene de tu palabra, porque solo hemos predicado palabra de Dios. Escrito está. Gracias, mi Dios. Ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ánimo, fe y confianza. El Señor viene pronto.